Y para hablar de economía, saludo en el estudio a nuestro periodista Juan Pablo Lucumí. Juan Pablo, ¿qué tal? Mejor que ayer y feliz viernes para usted. Feliz viernes también y siempre lo saludo con el mantra tradicional. Así es. Juan Pablo, vamos a hablar de Perú, que avanza en la votación de una propuesta que busca reformar el sistema previsional de pensiones. Andrés, es una propuesta impulsada por el fujimorismo que en segunda votación simple recibió 38 votos a favor, 10 en contra y 16 abstenciones de un total de 130 legisladores. De esta manera quedó lista para ser enviada al Ejecutivo para que evalúe si la promulga o la devuelve al Congreso con observaciones. Pero sobre este tema nuestro corresponsal en Lima nos envió más detalles a continuación. En medio de gritos y golpes de los legisladores en sus asientos, el Congreso de Perú aprobó con 38 votos a favor, 10 en contra y 16 abstenciones, una cuestionada ley que reforma el sistema de pensiones. La norma es criticada porque limita la libertad de los afiliados para disponer de su dinero y prohíbe nuevos retiros de los fondos de pensiones. El decreto impulsado por el fujimorismo también es rechazado porque ya no se podrá disponer de dinero por crisis económica o de emergencia sanitaria. Los ciudadanos, sean o no afiliados al sistema privado o al estatal, podrán destinar un 1% de su consumo sustentado con comprobantes de pago, hasta un máximo de $11.000 al año, en compras individuales que no deben superar los $187. Quienes impulsan la reforma señalan que se promoverá el ahorro para todos los sectores. Este nuevo sistema previsional peruano incorpora una pensión mínima de $160, aunque el fondo acumulado no sea suficiente porque el Estado financiará lo faltante, y también establece un aporte obligatorio de los trabajadores independientes. Algunos expertos señalan que la ley no aportará una solución integral porque continuarán conviviendo dos sistemas paralelos de pensiones, el privado y el estatal. Por su parte, legisladores de diversas bancadas denuncian que la ley fue hecha por el fujimorismo para beneficiar a las actuales administradoras de fondos de pensiones porque se apresuró la votación y no se permitió un adecuado debate, y por eso presentaron una moción de censura contra el primer vicepresidente del Parlamento peruano. Juan Pablo, vamos a seguir en Perú porque el Congreso también aprobó interpelar a 2 ministros para que rindan cuentas. Lo revisaremos, Andrés, porque es una solicitud que llegó al legislativo argumentando el mal manejo que le ha dado al país el actual gobierno y que llevaría a declarar en el hemiciclo al ministro de Economía y Finanzas, José Arista, el próximo 14 de junio. Al jefe de la cartera económica se le preguntará por la paralización de las obras a nivel nacional, el desequilibrio fiscal y la presunta vulneración de los derechos laborales en el país, pero también por el aumento de la pobreza mientras la economía entró en recesión técnica. El Instituto Nacional de Estadística de Informática mostró el pasado 9 de mayo que la pobreza creció hasta el 29% en 2023 y en ese mismo año la economía cayó un 0,55%, un 0,6%. Esos datos, entonces, con esto el país andino añadió más de 500.000 de personas en condición de pobreza comparado con 2022 hasta acumular unos 9,7 millones de habitantes en esta situación y sumó unas 249.000 personas en pobreza extrema hasta los 1,9 millones que, por ejemplo, pues este dato, aunque pues se dice rápido, digamos que hay muchas ciudades que, grandes capitales que podrían tener este nivel de población. Unos datos que han generado protestas, pues mientras la pobreza aumentaba, investigaciones locales muestran que la presidenta Dina Boluarte presuntamente se ausentó de sus labores oficiales por más de 2 semanas, también en 2023, mientras se sometía a cirugías estéticas con el fin de rejuvenecer su imagen. De otro lado, el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, también será cuestionado por un derrame de petróleo en la región surela de Puno y una presunta contratación irregular de una trabajadora que pues también esto sucederá este mes y revisaremos qué suceda con estos 2 ministros. Juan Pablo, llegó el momento o el temido día para Samsung Electronics en Corea del Sur. Pues es que la empresa ya estaba advertida por el sindicato y no hubo respuesta, por eso hoy se llevó a cabo la primera huelga en los casi 60 años de historia de Samsung Electronics en Corea del Sur. El sindicato de la empresa, que tiene unos 28.000 miembros o más de una quinta parte de la fuerza laboral total de la compañía, dijo que dejará de trabajar durante un día como parte de esas medidas de protesta también y que esperan hacer incluso manifestaciones más amplias. La firma de investigación de mercado Trend
Force dijo que no veía que la huelga afectara en realidad la producción de chips de memoria DRAM y NAND Flash, ni tampoco provocaría escasez de envíos en gran parte porque la producción de la compañía también está ampliamente automatizada. Esto también unos analistas han dicho de que incluso la huelga se suma a unos días de vacaciones que muchos de los empleados habían pedido, entonces que en total es poco probable que la huelga tenga un impacto sustancial. Esta huelga se da también luego de que Samsung dijera que iba a aumentar los salarios este año en un 5,1%, algo que no parece suficiente para los empleados, que además también piden un día adicional de vacaciones al año y más bonificaciones basadas en su rendimiento. Escuchemos. Nos acercamos al 5º año desde que se fundó el sindicato, pero la dirección sigue negándose a reconocer al sindicato y sigue descuidándolo, ignorando las voces de los empleados sin ninguna comunicación. Debido a la comunicación unilateral de la empresa, que ha estado tomando constantemente todas las decisiones salariales y continuando con sus prácticas antidemocráticas, los empleados no pueden soportarlo más. Por lo tanto, estamos aquí hoy para declarar una huelga y lanzamos nuestra primera huelga. Vamos a conocer los indicadores ahora, Juan Pablo. Y ahora lo hacemos con la apertura de Wall Street que se dio hace unos 10 minutos, que lo hace con leves ganancias. El crecimiento del empleo en Estados Unidos se aceleró mucho más de lo esperado en mayo, pero el Departamento del Trabajo mostró hace unos minutos que la tasa de desempleo subió al 4% frente a abril. Con esto rompe así el umbral del 3,9% que había mantenido anteriormente durante 27 meses consecutivos. En los puestos de trabajo también aumentaron en 272,000 el mes pasado, por encima de las estimaciones de los economistas encuestados por Reuters, que habían pronosticado que las nóminas aumentarían entre 120,000 y 258,000. Europa sigue operando y lo hace en el negativo, pese a que hace menos de 24 horas el Banco Central Europeo decidió recortar sus tasas de interés por primera vez en 5 años, dejándolas en 3,75%. Quien más perdía hasta ahora era Frankfurt y París. Y revisamos cómo cerraron las bolsas ayer jueves en América Latina, cuando Argentina se hundió casi un 5%. Ayer se conoció que el presidente del país, Javier Milei, renunció a su derecho a cobrar una jubilación en el futuro una vez deje el cargo. Dijo que lo hacía como sacrificio para garantizar la estabilidad financiera del país. Ayer también eliminó la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género. Vemos también otras bolsas porque Perú, Chile y Colombia cerraron con leves ganancias. En este último, el Grupo Aval le pidió al gobierno colombiano que recorte las tasas de interés exageradas que mantiene hasta el momento. Bien, y cerramos con nuestra cifra del día, Juan Pablo. Que tiene que ver con el 7,6% anual, que es lo que crecieron las exportaciones de China con el resto del mundo en mayo. Mucho más que el 1,8% que alcanzaron las importaciones. Estas cifras superaron las estimaciones de los analistas, que no esperaban un dato mayor del 6% para las ventas de China. En total, el intercambio comercial del gigante asiático con el mundo se cifró en 5,1% interanual hasta los 522,070 millones de dólares. Y pues esto muestra la solidez de la economía, de la segunda economía del mundo, con respecto pues al comercio internacional. Juan Pablo, muchas gracias por este repaso a las noticias de la economía mundial. Nos vemos ya en unos minutos con la actualización.